En este vídeo explicaremos cómo se crea un convenio formativo en el BIT. El módulo Convenios, con las nuevas opciones de Nuevo convenio o Búsqueda de convenios, sirve para crear un convenio formativo. Este es uno de los modos para hacer convenios formativos, pero hay otros. Para crear un convenio, primero debe confirmar los siguientes datos: que el alumno esté en la base de datos y que la empresa sea idónea para el certificado de profesionalidad o estudio que realiza el alumno. Para comprobar que el alumno está en la base de datos, debe hacer clic en la pestaña Centro y, en el desplegable, elegir la opción Alumno y Buscar alumnado. Para comprobar que la empresa es idónea, se debe hacer clic en la pestaña Empresa y, en el desplegable, seleccionar la opción Búsqueda de empresas. Una vez seleccionado el centro, se debe comprobar que la empresa tiene gestionados los documentos de referencia 02 y 03 en la pestaña Idoneidad, Servicio Público de Empleo de Cataluña. Si es idónea, ya se puede empezar a preparar el convenio. En caso contrario, se deben gestionar los documentos de referencia 02 y referencia 03. El convenio es el documento que recoge el compromiso y condiciones de realización de las prácticas que corresponde al documento de referencia 05 e incluye el plan de actividades personalizado, que será el de referencia 06. Recuerda que no se puede iniciar ningún convenio formativo si previamente no se han generado los documentos de referencia. Para empezar a definir el convenio, se debe hacer clic en Convenios y, en el desplegable que se muestra, hacer clic en Nuevo convenio. Desde aquí, se debe seleccionar el curso si es necesario, el programa, la modalidad de enseñanza y el tipo de movilidad y de seguimiento, si es presencial o no. Finalmente, se debe buscar y seleccionar el alumno, el cuaderno, la empresa, el centro de trabajo y el responsable del convenio y hacer clic en el botón Convenio. A continuación, se abrirá una pantalla en la que se deben definir los datos del convenio. Primero se tienen que validar los datos de la parte superior, donde se asignará el profesor del centro y el tutor de la empresa. En la parte inferior, en la pestaña Datos del convenio, se debe seleccionar si el convenio es estándar, intensivo o especial y rellenar los datos de esta sección. A continuación, se debe seleccionar la pestaña Períodos para introducir las fechas y horarios de las prácticas que hará el alumno y hacer clic en el botón Añadir periodo. Si el alumno no hace siempre el mismo horario, se deben crear nuevos periodos que correspondan a los diferentes horarios, siguiendo el mismo procedimiento desde la pestaña principal de Períodos. Con ello, el sistema calcula las horas que realizará el alumno. También se pueden poner el número de horas y el sistema recalcula cuándo deben finalizar. Cuando se han introducido todos los datos, se debe hacer clic en el botón Crear. En el caso de que falte algún dato, no se podrá crear el convenio, pero sí que se le permitirá guardar el borrador para terminar de rellenarlo más adelante o bien para tenerlo como modelo, en caso de que tenga que hacer más convenios iguales. Los convenios no estándares también los valida el técnico de seguimiento y quedan en estado provisional, pendientes de validación. Una vez autorizado el convenio, llega una notificación en la agenda informando si ha sido validado o refutado. Justo después de haber creado el convenio, se debe gestionar el plan de actividades. Para empezar, se tienen que escoger qué actividades formarán parte del plan de actividades. Recuerde que, si alguna actividad no aparece en el listado, la puede añadir. Cuando haya rellenado todas las actividades, se debe almacenar el plan. También lo puede guardar como modelo para otro plan de otro alumno. La validación del plan de actividades también la hace el técnico de seguimiento. Mientras el plan sigue pendiente de validación, el usuario de la empresa lo puede modificar en caso de que fuera necesario, pero una vez validado ya no se podrán realizar cambios. Por el contrario, el centro educativo siempre podrá hacer modificaciones del plan de actividades, pero cada vez que se modifique, será necesario que el técnico de seguimiento lo vuelva a validar. Una vez creado y validado el convenio, se debe imprimir el documento que se genera, documento de referencia 05 y referencia 06.
Debe estar firmado por el alumno, el representante legal del centro docente y el representante legal de la empresa. Para poder buscar un convenio, se debe acceder a la pestaña Convenios y seleccionar la opción Búsqueda de convenios. Desde aquí, se pueden buscar los convenios con algunos de los diferentes filtros. Como resultado de la búsqueda, se puede ver una lista como se muestra a continuación. Si un convenio se muestra en color rojo, indica que aún no tiene el plan de actividades validado.